Bueno, como les contaba en el video anterior, ahora quisiera que podamos profundizar un poco en el lugar de la catequesis dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos como el Papa, que era un obispo que nucleaba a todos los obispos de la iglesia, y que por regiones los obispos se agrupaban en episcopados? Teníamos el argentino y tenemos a todo a nivel Latinoamérica y el Caribe otro, ¿no? Bien, este documento que les muestro acá es del Episcopado Latinoamericano, ¿sí? Quinta conferencia, eso que les decía, que se reúnen cada tanto. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Aparecida. Se llama así porque se reunieron en la ciudad de Aparecida, en Brasil. Hay otros que tienen el nombre de la ciudad donde se reúnen, ¿sí? ¿Por qué les traigo esto? Porque acá los obispos, al terminar, escriben este documento, tienen toda una primera parte que introduce la realidad actual que está viviendo la iglesia en Latinoamérica. Bueno, ya no es tan actual, ¿no? La quinta conferencia se realizó en el 2007, tiene 13 años, ¿sí? Pero es bastante vigente. Habla de la situación de pobreza socioeconómica, de marginación, de los pobres sin tierra, que sobre todo hay mucho en Brasil y en Centroamérica, bueno, acá también. Como que esto nos ubica en Latinoamérica. Y habla de la catequesis. Ahí ven los papelitos que tengo marcados, son los que les voy a escanear y les voy a mandar para que trabajen, ¿sí? Entonces, yo quiero hablar de la catequesis situada en América Latina. Y le dije que Córdoba tenía un obispo que el año pasado, a fines del anterior en realidad, tuvimos un sínodo arquidiocesano que al finalizar sacaron este documento, ¿sí? Y también les señalé unos apartaditos para escanearles. También hablan de la catequesis en Córdoba. Entonces lo que yo las quiero invitar a profundizar es, bueno, ¿cuál es el lugar de la catequesis en la iglesia? En la iglesia de Latinoamérica, en la iglesia de Córdoba. Pero antes quisiera hacer como una pequeña introducción del lugar de la catequesis en la iglesia en general, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos que la catequesis tiene que anunciar el querigma? Porque decía el Papa Francisco, es el mensaje principal, el primer mensaje por ser el principal, el más importante, y que debe reiterarse siempre. Bien, sin embargo, también es cierto que específicamente le corresponde a la evangelización, es decir, a las misiones, este primer anuncio del amor de Dios, ¿no? Tradicionalmente se atribuye a la etapa misionera este primer anuncio, y a la etapa de catequesis lo que se afirma tradicionalmente es que la catequesis es la encargada de hacer madurar esta fe inicial que provoca el querigma, ¿sí? Entonces, como en una etapa tenemos primero la misión, la evangelización, la parte sacramental del bautismo, y después tenemos la parte catequética que nos va llevando a otros sacramentos que nos introducen en la vida comunitaria y que nos permiten participar de las celebraciones comunitarias, la Eucaristía, nos permiten asumir ministerios, también ser misionero, el ser catequista, el de ser encargado de la ayuda social, el lectorado, distintas participaciones dentro de la iglesia. Es el lugar tradicional de la catequesis en la iglesia, vendría a ser este que está después de la evangelización y busca madurar, profundizar lo propuesto por el querigma, ¿no? Este documentito, que ya está amarillo, si lo ven, lo escribió Juan Pablo II, se llama Catequesis Tradende, es viejazo, ¿sí? Dicho en cordobés, pero es muy vigente, muy actual, ¿sí? Lo escribió en el... ¿Cuándo fue? ¿87? A ver, vamos a ver. Al final seguro que dice Juan Pablo II, no, más antes, en el 79. Bien, este documento nos enmarca bien sobre la catequesis, ¿no? Y yo les quería compartir de acá algunas cuestiones que me parece que son muy importantes, ¿no? Lo que dice al principio el número 1 del documento dice: la catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales.
En este sentido, ¿no? De que es la encargada de hacer madurar la fe en los que la reciben por primera vez. Muy pronto, dice, se llamó catequesis al conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que mediante la fe ellos tengan vida en su nombre. Esa es la tarea de la catequesis. Entonces, y dice Juan Pablo que siempre ha ocupado un lugar primordial dentro de la tarea de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando de la distribución geográfica, la distribución ministerial. Bueno, el lugar de la catequesis en la Iglesia es fundamental, ¿no? Y sigue diciendo, en el número 5, por ejemplo, la catequesis es cristocéntrica, o sea que está centrada en Cristo. O sea, Dios se hizo hombre en Cristo, Cristo vivió, nos enseñó cómo vivir, nos trajo la propuesta del reino de Dios y murió y resucitó por amor para salvarnos. ¿Sí? Ahí está el mensaje del querigma. Hay que subrayar, dice, en primer lugar, que en el centro de la catequesis encontramos esencialmente a una persona, la de Jesús de Nazaret, Hijo primero del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerdan lo que decía Benedicto XVI? Que no se empieza a ser cristiano sino por un acontecimiento, por el encuentro con una persona. Jesús, ahí está, el cariño. La vida cristiana consiste en seguir a Cristo. El objetivo esencial y primordial de la catequesis es el misterio de Cristo. Entonces, catequizar es llevar a uno a conocer a ese misterio. Es decir, poner al que recibe la catequesis en relación con Jesús y con su mensaje. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Sí? Dice, comprender, en otras palabras, cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que supera toda ciencia, para que estén llenos de la plenitud de Dios. ¿No? Eso lo hace citando a la Biblia en el texto de Efesios, una carta del Nuevo Testamento. ¿Sí? El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo? No se trata de enseñar contenidos. Se trata de ofrecerle al otro momentos propicios para que se encuentre con Jesús y construya con Él una relación de profunda amistad, que lo lleve a querer compartir con Él sus opciones de vida. El amor a Dios, la opción por los pobres, el mandamiento del amor, dar la vida por el otro, ¿sí? El no juicio, el perdón, la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que sabemos que están en el Evangelio, pues las hemos escuchado seguro, seamos o no creyentes. En algún momento nos hemos topado con esto. Y fíjense, ¿por qué? Porque solo Él, dice, o sea, solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la Santísima Trinidad. Es una muy importante misión de la catequesis, porque nos busca construir ese vínculo con Jesús, pero no por el simple hecho de tener ese vínculo con Jesús, sino porque Jesús nos hace llegar, nos conduce al amor del Padre, que nos hace partícipes en la vida de la Trinidad, o sea, en la vida de Dios. Y cuando en el bautismo, no sé, seguro lo habrán escuchado, por el bautismo somos hijos de Dios. Ay, pero ¿qué si no está bautizado no soy hijo de Dios? ¿Dios no te ama? Sí que Dios te ama. Pero la intimidad con Jesús me hace aprender su estilo de vida, es decir, asumir el estilo de vida que el Hijo de Dios asumió. Es decir, me va convirtiendo de a poquito en otro Jesús para mis hermanos. Nos introduce en la vida de la Santísima Trinidad, o sea, nos deifica, si quieren decirlo con una palabra técnica. Dice, mira, en la catequesis el cristocentrismo significa también que se transmite no la propia doctrina, sino la enseñanza de Jesús, ¿no? O sea, lo que Jesús dijo e hizo, no lo que yo pienso o lo que a mí me parece, ¿no? Acá el Papa hace un llamado a la fidelidad al Evangelio, ¿no? Que a veces se nos escapa, no nos damos cuenta, a veces
Son apreciaciones más bien personales que hago que responda al Evangelio. Bien, sigue, después avanza y sigue diciendo que la catequesis no puede ser improvisada, que tiene que ser preparada, organizada, el catequista formado, que tiene necesidad de renovarse permanentemente. Ven el número 17, la catequesis tiene necesidad de renovarse continuamente en un cierto alargamiento de su concepto mismo, en sus métodos, en la búsqueda del lenguaje adaptado a la realidad actual, en el empleo de nuevos medios de transmisión, ¿no? Redes sociales podrían ser hoy. ¿No? Sigue. La finalidad específica de la catequesis se trata de hacer crecer a nivel del conocimiento y sobre todo de la vida el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo. ¿No? Y una cosa que salteé, que la quería dejar para el final, que es importante, y es lo siguiente. Es Cristo el que enseña. Número 9, catequesis Traden. ¿No? Dice, la majestad de Cristo que enseña, la coherencia y la fuerza persuasiva únicas de su enseñanza no se explican sino porque sus palabras, sus parábolas y razonamientos no pueden separarse nunca de su vida, o sea, la coherencia, ¿no? La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Y dejé esto para el final por lo siguiente: lugar de la catequesis en la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿qué es la iglesia? El pueblo de Dios. ¿Qué busca? Lo mismo que buscaba Jesús, su fundador, si se quiere. La carta a los Efesios dice que Cristo es el primer miembro. San Pablo en la carta a los Corintios dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero estamos hablando de que somos una única cosa, porque la iglesia está llamada a prolongar en el tiempo la presencia física de Jesús, ¿no? Jesús sigue estando con nosotros, pero no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos tocar. La iglesia es la encargada de darle cuerpo en el hoy de la historia a este Jesús, a Jesús. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misma que tuvo Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? La que le confió el Padre. ¿Cuál es? Si buscan en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, los versículos creo que son del 16 al 21, ahí está clarita. Aquí vino Jesús. ¿Sí? Dice así: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha bendecido por la unción para que dé la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y proclame un año de gracia de Dios. ¿No? Ahí está el tema. Proclamar un año de gracia de Dios, la salvación integral del ser humano, en su salud física, espiritual, interior. La vista tiene que ver, generalmente es un concepto simbólico en la Biblia, con todo el universo del ver, pero de la interioridad, de lo profundo, ¿sí? De liberar cautividades, de acompañar a los pobres. Ese es el mensaje de Jesús. ¿Cuál es su misión? Salvar a la humanidad, salvar al hombre. La iglesia recibe eso. ¿Cómo se salva el hombre? Bueno, adhiriendo al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces la tarea de la iglesia es continua en el tiempo, la tarea de Jesús. ¿Cómo lo hace la iglesia? De entre otros medios, a través de la catequesis. Ese es el lugar de la catequesis en la iglesia, ¿no? Suscita la fe, busca acompañarla en un proceso de maduración en cuanto a los contenidos, en cuanto a las experiencias, las vivencias, la asimilación, la apropiación. No es una mera cuestión intelectual. Se trata la catequesis, como dijimos, de poner al sujeto del catecúmeno, o sea, el que hace la catequesis, en un ambiente propicio para que se encuentre con Jesucristo y que por el contacto y el vínculo con Él
vaya experimentando su amor, vaya asumiendo su manera de pensar, de sentir y de actuar. Es decir, irse transformando en otro Jesús para sus hermanos, para que puedan experimentar la grandeza del amor de Dios, y eso es lo que nos va a salvar. Nos va a liberar de trabas, del egoísmo, de la sensación del no amor, de la no valía, del sinsentido de la vida. Sos único, te dice por amor, te amo, estoy dispuesto a dar mi vida por vos. Eso es lo que nos dice Dios, y eso es lo que nos salva. Y así como me lo dice a mí, se lo dice al otro. Entonces a mí me resitúa en una manera de relacionarme con el otro. ¿Cómo me relaciono con el otro? Acá decía que nos introducía en la vida de la Trinidad, es decir, que nos hace Dios. Entonces, ¿cómo tengo que tratar al otro? Como quién es. ¿Quién es? Un hijo de Dios, de igual dignidad que Dios. Entonces, ¿quién es para mí Dios? Así voy a tratar a mi hermano. ¿No? Ese es el mensaje. ¿No? Ahí está la cuestión, y la catequesis tiene que ayudarnos a profundizar en eso. No solo en el conocimiento, que eso es muy fácil, sino en cuanto a la vivencia. Bien, en concreto, yo les voy a dar unos numeritos del documento de Aparecida ahora, y unos numeritos del documento del Sínodo de Córdoba, para que puedan trabajar cuál es el lugar de la catequesis en la iglesia. Y les voy a pasar unas paginitas de este libro, es muy chiquitito, ¿sí? De Lucas, es cordobés, ¿sí? Que habla sobre la catequesis en la escuela. Pero ese tema se los dejo para el final de la clase de hoy, porque lo queremos ahondar como siguiente contenido del segundo eje. Bueno, saludos, buena semana, buena actividad. No se olviden, como le dijeron de dirección, que esta semana empezamos a trabajar con las listas de cotejo y las rúbricas, ¿sí? Entonces esténse atentas a esas indicaciones. Buena semana.